Bienvenidos a una nueva clase de Educación Ciudadana. Soy el profesor Esaú Franco Valle y hoy hablaremos de participación y ciudadanía. Es un tema muy importante. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es un vínculo que hay entre el individuo con su Estado. Es una condición que tiene cada persona dentro del Estado. Para esto es importante que pueda ejercer la ciudadanía por medio de la participación, que es involucrarse en los temas importantes de su comunidad y sociedad. Según nuestras leyes, la ciudadanía en Bolivia se obtiene a los 18 años. Esto no significa que antes de eso las personas no puedan participar e involucrarse de los asuntos importantes de su sociedad. Para ejercer la ciudadanía y su participación, es importante que el individuo tome conciencia de lo que ocurre a su alrededor. En esto, él debe tomar mucha atención en lo que ocurre en los diferentes ámbitos, en el ámbito político, de quién toma las decisiones, en el ámbito social, de qué necesidades están surgiendo, en el ámbito económico, de cómo él se forma para aportar a su sociedad económicamente, y en el ámbito cultural, en la protección de su patrimonio cultural. ¿Por qué es importante la participación y la ciudadanía? Pues nos permite descubrir y encontrar algunos problemas y necesidades que atraviesa nuestra sociedad. El Estado no puede todo el tiempo hacerse cargo de detectar los problemas sociales. Y allí es muy importante la participación activa de la ciudadanía. La participación tiene elementos esenciales. Uno de ellos es la responsabilidad de ser consciente de los problemas que hay alrededor del individuo. Otro elemento es la solidaridad, esa capacidad de desarrollar empatía con su entorno. Y también, muy importante, la tolerancia, la capacidad de respetar las ideas de los otros, aunque no necesariamente las compartimos. La participación también tiene algunas formas que podemos utilizar. Uno de ellos es mantenerse informado de lo que está sucediendo alrededor. Otra de las formas es involucrarse directamente en las problemáticas que están ocurriendo. Interactuar con los diferentes sectores, con los diferentes grupos, participar en activismo y ejercer el control ciudadano, una vigilancia de la población a las autoridades. Así también, para ejercer la ciudadanía, deben haber ciertas condiciones dentro de un Estado. El respeto a las leyes, una sociedad educada, una confianza en la administración y una facilidad en el acceso a la información de las personas para poder verificar la información que están dando los gobiernos. Para concluir, entonces, podemos decir que la ciudadanía es un vínculo entre el individuo y el Estado, y la participación es la forma en que este individuo va a ejercer este vínculo. La ciudadanía y la participación nos ayudan a fortalecer la democracia y a mejorar una convivencia entre los ciudadanos. Espero que te haya servido bastante este video y que nos veamos la próxima clase. Gracias.